Los Juegos Olímpicos en la Antigüedad. Un poco de historia. ¿Por qué se llaman Juegos Olímpicos y cada cuánto tiempo se realizaban? ¿En honor a quiénes se realizaba la competencia? ¿Cuál es el registro de los primeros Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos u Olimpiadas se llaman así porque originalmente se celebraban en la ciudad de Olimpia, Grecia. Cada 4 años se reunían en esta ciudad los mejores atletas de cada ciudad-estado y reino de la antigua Grecia, y competían en honor a Zeus, uno de los dioses griegos. Los primeros Juegos Olímpicos de los que se tiene registro datan del año 776 a.C. Estos Juegos se celebran cada 4 años entre los meses de julio y agosto. ¿Por qué surgieron los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo se desarrollaron las polis? Los Juegos Olímpicos no surgieron como una inquietud deportiva, estética o filosófica. Más bien, respondieron a una época de crisis política y económica en el mundo griego en construcción. En el siglo VIII a.C., Grecia comenzaba a salir de la llamada Edad Oscura o época homérica. En este periodo se desarrollaron las polis, varios centenares de ciudades-estado más o menos independientes. Sin duda, la geografía de Grecia, donde cada isla, valle y llanura se aísla de las demás por el mar, colinas, montañas, ríos o sierras, contribuía a la naturaleza fragmentada de la antigua Grecia. ¿Qué generó la crisis del siglo VIII a.C.? La crisis del siglo VIII a.C. generó fuertes enfrentamientos sociales como resultado de la injusta distribución de tierras cultivables y los privilegios de las aristocracias de sangre. ¿Cuáles eran los objetivos de los Juegos Olímpicos? En ese contexto de crisis y en un mundo absolutamente estratificado, los Juegos Olímpicos tenían por objetivo una especie de paz. La vida pública quedaba paralizada durante las fiestas, ya que se suspendía toda actividad oficial. Durante ellas solamente se resolvían los asuntos de extrema urgencia y se dictaba una tregua sagrada entre las polis. Los Juegos Públicos eran una ocasión de acercamiento entre los estados griegos. ¿Cuánto duraban los Juegos Olímpicos? ¿Qué hacían los atletas durante la ceremonia de apertura? Los Juegos duraban 5 días. Durante la ceremonia de apertura, los atletas debían hacer el juramento de respetar las reglas. ¿Dónde se grababan las normas de los Juegos Olímpicos y qué decían estas? ¿Qué reglas debían cumplirse para participar de los Juegos Olímpicos? Las normas de los Juegos Olímpicos estaban grabadas en las tablas de bronce que se encontraban en la sede del Senado Olímpico. Algunas de ellas sostenían que, para participar en los Juegos, los atletas debían ser griegos, hombres libres, jóvenes y superar un periodo de entrenamiento de 10 meses en la ciudad de Elis, prestar el juramento ritual y no se podía matar al adversario en la lucha ni empujarlo en las carreras. ¿Quiénes ganaban las carreras ecuestres y de carros? ¿Qué pasaba con las mujeres y la entrada a los estadios? El segundo día tenían lugar las carreras ecuestres y de carros, donde los ganadores no eran los jinetes, sino los propietarios de los caballos. De tal modo que llegó a darse el caso de que una mujer, cuya participación estaba prohibida, se proclamó campeona olímpica por 2 veces, a pesar de que, por su condición de mujer, no estaba autorizada a entrar en el estadio. Su nombre era Císnica y era la hija del rey espartano Agesilao. ¿Cómo eran las competencias llamadas ergones y cuáles eran sus tipos y objetivos?
Una de las características más íntimas de los antiguos griegos era su espíritu agonístico. La voz griega agón, equivalente de la latina certamen, se aplica a toda lucha que enfrenta a dos adversarios. En los Juegos Olímpicos había diferentes competiciones llamadas agones, los atléticos donde se encontraban las carreras. La carrera principal y más antigua era la de velocidad, que constaba de 192 metros, un estadio. En el salto en longitud, los atletas tomaban impulso y saltaban sobre un foso de tierra. No se medían las longitudes, sino que se comparaban las huellas dejadas por los competidores. Entre estas competencias también podemos contar el lanzamiento de disco y el lanzamiento de jabalina. Luego estaban los agones luctatorios, como la lucha, cuyo objetivo era derribar al adversario mediante agarres y presas. Se permitía usar las piernas propias para el ataque, así como atacar las del rival. En el deporte del pugilato se golpeaba al adversario únicamente con los puños. Las carreras de carros constituían el momento más importante de los Juegos Olímpicos. Las carreras de caballos podían tener obstáculos como vallas, fosos, pendientes y terrenos difíciles. Ambas carreras se practicaban en el hipódromo de Olimpia, un circuito de 1540 metros. ¿Cuál era la prueba de perfección según Aristóteles? La prueba del pentatlón, según Aristóteles, era la prueba de la perfección para el hombre completo en su destreza y fuerza. Estaba compuesta por 5 actividades: salto, lanzamiento de disco, jabalina, velocidad y lucha. ¿De qué manera se recompensaba a los ganadores? Los ganadores de diversas pruebas eran reunidos en el templo de Zeus y recibían como premio el honor y la gloria. Asimismo, les entregaban un objeto simbólico. Al principio fue una manzana, más tarde se sustituyó por una corona de olivo y luego fue sustituida por el laurel. El nombre, el del padre, el lugar de nacimiento y linaje de cada ganador se inscribían en un registro. El que conseguía vencer en todas las pruebas del pentatlón tenía derecho a una estatua en el templo de Zeus. ¿Cuáles eran los cambios que trajo la adopción del cristianismo? ¿Por qué se prohibieron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad? Tras la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio, el emperador Teodosio prohíbe toda celebración pagana, incluyendo los Juegos. Los últimos Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron en el año 393 después de Cristo, casi 12 siglos después de su comienzo.